Bueno, pues siguiendo el título que me sugirió el profesor Manuel Lucena, Libros y otros fetiches, ¿no? Fetiche, un libro puede ser un fetiche en un momento determinado también, y en una charla que tiene que ver mucho con la que ha dado el profesor Martínez Chou, los dos grandes medios de aculturación de América en general fueron el libro y la imagen, la cultura escrita y la imagen. Voy a hablar más de cultura escrita que de libro. La cultura escrita es algo más amplio. Un libro puede ser impreso y puede ser manuscrito. Cuando se descubre América es la época de la eclosión de la imprenta. La imprenta se está expandiendo por toda Europa y la imprenta no significa que acabe con el manuscrito, todo lo contrario. El manuscrito durante mucho tiempo va a convivir con el libro impreso. La imprenta lo único que viene es a complementar una oferta del escrito en un soporte distinto, en un periodo de tiempo donde la carestía del libro hacía que fuera más fácil para muchas personas copiar un libro que comprarlo o encargar una copia. Eso es algo muy importante y sobre todo porque el escrito va más allá del libro. El escrito es parte de la cultura de la que vamos a hablar ahora, donde no solo influye que una persona lea, sino que también que escriba. Pues bien, yo me atrevo a decir que el descubrimiento, conquista y colonización de América no hubiera sido tan rápido sin contar con la cultura escrita. Yo creo que debemos darle la razón a Feta Todorov cuando dicen que los españoles antes de conquistar América conquistan la información. Yo creo sin ninguna duda. Yo escribí un libro que se llama Homo Viator, Homo Escriben, precisamente rindiéndole un homenaje a Feta Todorov que tanto me gustó. No entendía lo que él quería decir en principio cuando lo leí hace mucho tiempo con la conquista de la información. Pero cuando empecé a leer crónicas de viajeros y escritos en general de aquellos protagonistas de lo que fueron los descubrimientos, la conquista, me di cuenta qué es lo que él quería decir. Si basta leer a Bernard Díaz del Castillo para que te esté diciendo continuamente que cuando viajaban de un lado a otro llegaban a un acuerdo que el que llegue a un lugar para que no nos perdamos deje un escrito debajo de una botella, lo señalice con una cruz. Cuando se pierda un navío en el primer puerto que atraque, pon un escrito para que sepamos dónde están. Es decir, tenían una superioridad respecto a la población indígena fundamental con el escrito. Y eso da lugar a que haya una rapidez de la conquista. El escrito es algo más que un elemento cultural, sino que se convierte también en un elemento de configuración de una nueva realidad, que es lo que llamamos mundo atlántico. A mí es como me gusta llamarlo, teniendo en cuenta que el mundo atlántico no solo es América, es Europa también. A veces hay se constriñe lo que es el concepto de mundo atlántico, que para nosotros es algo parecido a lo que es el mundo mediterráneo. Son dos orillas de un océano fundamental que crean una cultura sincrética, que crean una cultura mestiza, una cultura de mestizajes, como bien saben los profesores Marina y Carlos Martínez Chou, porque yo he aprendido de ellos mucho, y eso da lugar a que tengamos que verlo desde una perspectiva diferente. Si repasamos las listas de conquistadores, descubridores y navegantes, ya tenemos que el 20% sabe escribir, está alfabetizado. Tengan en cuenta que muchos son hidalgos, proceden de clases medias urbanas, donde la educación, la escritura se convierte en un elemento de promoción económica y profesional. Seguramente desde el principio, desde que llegara Colón, un libro llegó con él a América. Seguro una Biblia, un breviario u otro libro litúrgico. Cristóbal Colón va a demostrar que llega a la India por el oeste con libros. Él no lee los libros antes del viaje, sino una vez que vuelve para demostrarlo a Pierre de Allí, a Piccolomini, a Ptolomeo, o a Marino de Tiro o a Marco Polo, que son los libros que él toma como prueba. Pero también cuando estamos hablando de la conquista, ya Irving Leonard dejó sentado la afición que tenían los conquistadores de América por los libros de caballería. El libro de caballería se convierte en un elemento de promoción de la conquista porque los conquistadores, aparte de otros muchos motivos, querían revivir las hazañas prodigiosas, aquellas gestas de los caballeros andantes que tanto les gustaban leer. Eran hidalgos y el libro de caballería, ahora podemos hablar mejor para más adelante, la novela de caballería, se convertía en el canto de cisne de la caballería medieval, que va a tener una oportunidad de conquista, de ganar fama y gloria y riqueza a través de la batalla,
como va a ser el espacio americano. Hay solo que ver el libro de Bernal Díaz del Castillo para ver esa maravillosa frase cuando llegan al Valle de México y desde una colina contempla la ciudad de Tenochtitlán. Aquello era propio de encantamiento, y dice eso: creíamos que estábamos encantados como en los libros de Amadís. Ver una ciudad, ver las milpas, ver las pirámides, ¿no?, desde lejos. Bueno, esto es lo que nosotros leemos, las ciudades maravillosas de Lisuarte, de Esplandián, de las Sergas de Esplandián de Amadís, de Belianís, de Floranís de Castilla. Es la única explicación que le tienen que dar a un referente y algo desconocido, que es propio de encantamiento y del imaginario de la época. Al igual que cuando se van encontrando con elementos típicos de América, pues tienen su reflejo en los libros de los clásicos, sobre todo en Plinio. Si por las selvas amazónicas se encuentran una anaconda, eso es un dragón. Es la única manera de interpretarlo. Pero además, el libro es un elemento sagrado. Si estábamos hablando de fetiche, el libro no solo tiene una utilidad en la época para la lectura, porque el libro fundamentalmente va a ser un objeto religioso encaminado a resolver misterios. Por ello, muchos viajeros que iban a América, muchos conquistadores, llevan un libro religioso como un elemento protector, como un fetiche. Ya que me puso en el título lo de los fetiches, voy a decirlo. Es un elemento protector. Y eso lo decía ya a mediados del siglo XVI un fraile agustino, Alonso de Valderrama. Dice: los libros, aunque sea solo de bulto, traen provecho, porque teniéndolos encima acobardan al enemigo. Dice, es un elemento protector, por ejemplo, igual que la imagen sagrada, contra las brujas, contra la enfermedad, que simplemente por llevarlo en las manos tienen ya una utilidad inmediata, no hacía falta que lo leyeran. Muchos libros tenían imágenes religiosas y precisamente la devoción a la imagen se convertía en un principio fundamental de la posesión del libro. Esto no hay que ir muy lejos. Yo recuerdo de niño, cuando me llevaban a una iglesia, que veía muchas señoras que llevaban un misal u otro libro litúrgico que nunca leían y lo llevaban en las manos para rezar. Es decir, como un elemento sagrado, como un objeto que te puede facultar el bien ante un momento determinado. Eso hace que nos encontremos el libro continuamente en la documentación que nos hablan sobre la apertura del nuevo mundo. Y eso hace también que desde el principio el libro se convierta en una necesidad en aquella América que tiene que evangelizar a grandes poblaciones indígenas. Y para evangelizarlo en un primer momento, desde una perspectiva providencial, desde una perspectiva utópica, los primeros franciscanos que llegan quieren allí crear una iglesia primitiva, la iglesia ideal, frente a la iglesia de Europa corrompida, frente a la iglesia de Europa en medio de la reforma. Es como si Dios le diera a aquellos frailes un nuevo continente para crear la iglesia que es la auténtica raíz de lo que va a conformar el cristianismo. De ahí que los primeros que van a empezar a importar libros sean los frailes, cartillas escolares para enseñar a leer y a escribir, libros litúrgicos, catecismo, doctrinas cristianas, porque franciscanos como Zumárraga o Vasco de Quiroga, fíjense, Vasco de Quiroga creó una comunidad indígena según el modelo de Tomás Moro, es decir, una sociedad ideal. Zumárraga lo mismo, tiene la idea, hay que alfabetizar a los indios. Si no los alfabetizamos, no le podremos enseñar la doctrina. Siquiera vamos a enseñarlo a leer, porque si leen, de esta manera pueden recitar los rudimentos del credo. Esto se convertiría en una empresa imposible, tendría un coste mayúsculo, por lo cual, a medida que va pasando el tiempo y sobre todo cuando llegan los jesuitas, hay que invertir los términos del sistema. Será más fácil que el misionero aprenda la lengua de los indios que el indio la lengua de los españoles, y todo se va a confiar a una evangelización a largo plazo. Pues bien, parece que también uno de los motivos que influyó para invertir estos términos del sistema es que los indios que sabían leer se aficionaban mucho a los libros de caballería. Lógico, unas comunidades ancestrales
que tenían una visión de la realidad mágica llena de espíritu, se van a identificar con los prodigios de la novela de caballería y toda novela de aventura. Esto coincide en un momento en el que la afición al libro de caballería, mejor novela de caballería, no son los pesados infolios medievales, sino son ya extractos, epítomes, adaptados a un público amplio, pues también hay una prevención en la península por la creciente afición por el libro de caballería y la novela de aventura. ¿Por qué? Decían los moralistas de la época, que eran teólogos, escritores ascéticos espirituales, incluso los humanistas, que si una persona se dedicaba a leer libros de caballería, novelas sentimentales, novelas de aventura, iba a dejar la religión a favor de la aventura. Y en segundo lugar, porque daban mal ejemplo a la juventud. Los jóvenes se aficionan más a las pasiones eróticas, a las escenas pasionales de esos libros y a los hechos de armas que a la religión. Es lógico. Los indios van a dejar la doctrina a cambio de los libros de caballería. Por lo tanto, hay que tomar una prevención contra ese género literario que tanto éxito tiene. Y ahí es cuando, pasado el siglo, empiezan los reyes a dictar leyes para que se prohíban la circulación del libro de caballería. En España y en India. Incluso toma parte las Cortes de Castilla, ¿no? Los diputados de las Cortes de Castilla dicen, mire ustedes, estos jóvenes se descarrían de su camino, se dedican nada más que quieren las armas, abandonan las letras, nada más que quieren los hechos amorosos que se narran, y por otra parte la población indígena. Y es lo que lleva a Carlos V, también con el problema de la reforma, la difusión del libro protestante, a dar una ley en 1550 que es la siguiente. Dice, de todas las personas que quisieran llevar libros a América, hasta este momento registraban los libros, es decir, rellenaban un documento que había que entregar en la Casa de la Contratación, que se llama el registro, que es una memoria de todo lo que lleva un barco, pues decía que los libros se registran a bulto, es decir, por caja, 4, 5 cajas. Y dice, pues ahora lo vamos a registrar detalladamente con el título, su autor y el impresor. Y esa lista, la persona interesada se la va a llevar a la Inquisición para que la revise. Si no hay ningún problema, embarcan los libros. Si lo hay, pues bueno, pues no pasaba nada, simplemente te quitaban el libro y ya está. La Inquisición no era tan férrea como la gente creía, ¿eh? Encontrar a una persona con un libro prohibido no le pasaba nada. Si iban en un barco el inquisidor lo tiraba al agua, si no se lo quitaba. La teología moral decía que quien tiene un libro prohibido sin saberlo no comete pecado. Es verdad que se quemaban los libros, más que a las personas. Se perseguía más al impresor y al comerciante, es decir, al que lo pone en circulación que al que lo lee. Pues eso da lugar a que tengamos cientos y miles de listas de los libros que se llevaban a América. Es verdad que había una gran afición por el libro de caballería en todos los sectores sociales hasta el final del siglo XVI, porque eran aventuras, eran los culebrones de la época, ahí, igual que los mitos en la antigüedad. Sí, pues vamos a ver que predomina el amor, que predomina la riqueza, predomina la aventura, vidas complicadas, sistemas idealizados. También va a pasar lo mismo con la comedia de Lope de Vega, que tanto éxito tenían en India, ¿no? Pues la chica pobre que se casa al final con un noble. Es decir, hay una defensa del sistema y dice, mira, no te muevas porque el mismo sistema te va a procurar una sorpresa en algún momento de la vida. Y esto le gustaba. Y eran además de los propios divertimentos que tenía la población. El problema estaba en que la ficción literaria le planteaba un reto a la revelación. Es decir, las personas estaban dispuestas a creer al pie de la letra las aventuras de aquellos héroes, al igual que creían al pie de la letra los no menos prodigiosos pasajes bíblicos. Luego, esto no se podía permitir. Y además, había autores que decían, autores religiosos, dice, es que la gente cree en esto tal como sucedió, y cuenta una anécdota magnífica. Dice, el otro día llego a ver unos vecinos que yo conozco y los veo llorando. Dice, ¿por qué lloráis? Dice, porque hemos terminado Amadís y Amadís ha muerto. Todos por llorando la muerte de Amadís. En 1588 hay un doctrinero del Perú, un misionero, Bartolomé Álvarez,
que le escribe un memorial a Felipe II. La Inquisición ya desde 1570 establecida en América, pero los indios no pertenecen a la jurisdicción inquisitorial, los hubieran quemado a todos, ¿no? Pues bien, Bartolomé Álvarez le dice a Felipe II que introduzcan la jurisdicción de la Inquisición a los indios. Dice, porque llevamos 80 años de evangelización y siguen igual, siguen creyendo en sus dioses, en sus ídolos, y siguen con la misma afición a los libros de caballería. Dice, el otro día le preguntó uno, ¿has visto a Montalbán? Dice, esta mañana temprano estaba por ahí berreando con su caballo. Y a Amadís, y le nombra toda la corte. Pero eso mismo pasaba en España. ¿Por qué? Porque el acto de leer es un acto de fe. Si se le niega la veracidad a un libro, se le niega también al libro por excelencia, que es la Biblia. Hoy día, mucha gente, como criterio de verdad, dice, esto porque lo sabe, porque lo he leído en un libro. Eso no tiene por qué ser, pero es verdad que es criterio de veracidad lo que está impreso. Porque para muchas personas analfabetas el libro no deja de ser un misterio. Es decir, la comunicación que hay entre el libro y la persona es lo que lo convierte a veces en un fetiche. Ya estoy basculando mucho entre una época y otra. Fernández de Oviedo decía que los indios, cuando veían a los españoles escribir, decían que los españoles lo que hacían eran hablar con sus espíritus. Si los españoles no duermen por la noche, cogen sus papeles y hablan con sus espíritus. Porque además, después cuando decía un indio, dice, me manda un papel a otra persona, la persona le responde en otro papel. Guamán Poma de Ayala, en una de sus imágenes pone a uno de estos correos, entre comillas, que lleva un palo y en el palo, en la punta, lleva las cartas del español. Es decir, a una distancia segura en que no le contagie el espíritu que lo contiene. Cuando llegan en el encuentro de Atahualpa, la conquista del Perú, Fray Vicente de Valverde a Atahualpa le entrega un libro, probablemente un breviario, una Biblia. Atahualpa se lo lleva al oído. No escucha nada. Él quería ir escuchar voces, no por lo que le habían dicho, y lo tira. El hecho de arrojar al suelo un libro sagrado es lo que da la orden para la conquista del Perú. Se había producido un atentado a la palabra divina inscrita en el libro. Por ello es donde está la situación, en un problema que se convierte en algo preocupado para las autoridades más que para las personas que los leen. Es decir, si vemos toda la legislación que se da durante el siglo XVI y XVII y todas las opiniones de las personas que hay, digamos, autorizadas en la sociedad contra la condena de la literatura de ficción, ya vamos a hablar de literatura de invención, no es más que se llega a la misma conclusión. El problema de la censura está en el que censura, no el que utiliza el libro. Porque en los registros de navío que estamos viendo, en las visitas que hacían los inquisidores a los barcos para ver los libros que llevaban cuando llegaban a América, pues interrogaban a los testigos. Y dice, ¿qué libros lleva? Por lo menos las que yo he visto. Mire usted, y hay una respuesta que me llamaba la atención, que decía, para mi divertimento, Amadís, para mis oraciones, Fray Luis de Granada. Y en los registros dice libros de oración y libros de entretenimiento. Es decir, el usuario del libro no lo ve como algo antitético, sino como algo complementario y con dos funciones distintas. El problema es que quien censura creen que hay una interacción entre las dos funciones del libro. Y esto ocurre también en todo un sistema de representación de la época. En la época tenemos una incógnita. La fuente que usamos para la historia del libro son los inventarios post-mortem. Cuando una persona moría se inventariaban todos sus bienes para repartirlo en herencia. Y ahí es donde nos encontramos los libros. Pues en los inventarios post-mortem no aparecen apenas libros de aventura ni de caballería. En general, ni libros sentimentales. Desaparecen. Pero después nos vamos a los surtidos de los mercaderes y de los impresores y están por miles. Para mí es más fiable el surtido de un mercader que un inventario post-mortem. ¿Por qué? Porque el mercader es un negocio. Si tiene eso ahí es porque lo sabe que lo va a vender. Los Kronberger, los que fundaron la imprenta en México, los grandes mercaderes de libros del primer tercio del siglo XV, su mayor negocio era exportar a América libros de aventura.
en el inventario de 1540 son miles. Es decir, están allí porque se venden. Las tiradas de las imprentas en España eran enormes. Amadís podía tener 40, 50 ediciones continuamente. ¿Y esto por qué? Pues bueno, hay varios motivos. En primer lugar, el libro, la novela de caballería, es un formato tipográfico efímero. Se lo consumían normalmente gente que no podían pertenecer a los estatus superiores, pero sobre todo gente de grupos medios urbanos. Y un libro, cuando uno iba a comprarlo en una librería, te lo daban en rama, te daban los cuadernillos desencuadernados. Si querías tenerlo encuadernado, se lo encargaba el librero y entonces te lo hacía, pero aumentaba su precio bastante. Esto da lugar que no se conserve. Por eso no han llegado muchos ejemplares. Conservamos los infolios medievales, pero que no hay quien lo lea. Los libros medievales, que eran libros de caballería, ahora hablamos de novelas, se han convertido en novelas. Pero la única explicación que, hablando de Indias, que yo le encuentro, es que uno en su casa exhibe lo que está bien visto tener. Y lo que no está bien visto no lo exhibe, o no lo dice. Es decir, lo mismo que hoy día, podemos poner el ejemplo de la televisión. Nadie ve la televisión basura, ¿verdad? Todo el mundo ve los documentales. Bueno, y entonces, ¿por qué alcanzan las mayores cotas de pantalla? Pues lo mismo pasa con el libro. Quedaba bien poner en los anaqueles los libros valorados, que eran libros religiosos, libros de clásicos, libros de misceláneas, por ejemplo. Son libros que podíamos llamar para todo, literatura ascético-espiritual, que te daba una norma de vida, junto con los libros de literatura. Lo que más se vendía eran libros ascético-espirituales, que daban la norma de vida cristiana. Y eso es lo que se exponía. No se exponía lo que no estaba bien visto. Había una condena moral de voces autorizadas que implicaban una determinada postura respecto a este tipo de libros. Y eso mismo se traslada a India. Podemos seguir viendo además esta trama desde varios puntos de vista. El hecho de que continuamente se proscriba la lectura del libro de ficción puede generar el efecto contrario, causar morbo y tener una especial predilección por lo prohibido o por lo que te han dicho que no debes leer. Eso pasa continuamente. Son libros que se escondían. Muchas obras que se hacen en casas antiguas, como los libros de Arca Rota, hay libros emparedados, es decir, libros que se escondían en ciertos huecos, muros de las casas, que muchos son libros pornográficos, otros son libros de aventura, como hay propios en la época. Por eso el libro también es un objeto que se convierte en un elemento de prestigio. Pedro Mejía decía que hay quien usa de los libros como de las cosas pintadas para adornar las bibliotecas y adornar las casas sin usar de ello. No hace falta, por tanto, la utilidad concreta. Pero lo cierto es que aparte de estas aficiones de las que estamos hablando en torno al libro, por darle una perspectiva, es que las personas que poseían libros eran una minoría, un 20% de la sociedad. Personas que sabían leer, no hacía falta que supieran escribir. En el sistema de enseñanza de la época se enseñaba primero la lectura y después la escritura. Por eso cuando vemos que alguien escribe se supone que sabe leer. ¿Por qué se enseñaba a leer? Pues yo recuerdo cuando era niño que me enseñaban a leer para enseñarme el catecismo y aprenderlo de memoria, y lo recitábamos de memoria, ¿no? En clase nos hacía una pregunta: ¿quién es Dios? Tal y cual, y respondíamos todos por la misma fórmula. La alfabetización era un elemento de cristianización, un elemento de la doctrina, no tiene por qué conllevar mayor. En fin, la mayor parte de la población no tenía libros porque ni tenían los medios económicos ni le interesaba. Eso lo retrata muy bien Cervantes en la elección de los alcaldes de Daganzo, cuando le pregunta a Omillo: ¿sabéis leer? No, ni falta me hace, me dice. Eso lleva solo a las mujeres a la casa llana y a los hombres al brasero. Es decir, a vaquear, a no trabajar. La mujer a la casa llana, a no hacer la casa, y los hombres al brasero. Dice: con 4 oraciones que sé de memoria y con ser cristiano viejo me conformo. Y esa era la tónica que había tanto en España como en América. Sin embargo, la exportación de libros que se promociona en América creo que es uno de los elementos más dinámicos.
por encima de toda la leyenda negra. Yo creo que culturalmente la política española con América fue dinámica y creativa. Hubo una promoción de la imprenta, una promoción de la creación de universidades, de centros de estudio, y una vez que se abren las puertas a la imprenta, allí entra cualquier libro. Por mucho que toda la legislación que tenemos de la Edad Moderna prohibiendo determinados libros que vayan a América, el libro no tiene límite, el libro busca siempre su rendija. Había tretas que eran corrientes, que detestaban los inquisidores. Cuando vayáis a ver un libro, no os conforméis con la portada, que pone Vida de Santo y seguro que va a una obra de Lutero. Y así entraban. La ilustración llega a América con una facilidad enorme. Si en algo se ha centrado la historiografía sobre el libro, en la América colonial, sobre todo la que se ha hecho del otro lado del Atlántico, es para ver la llegada de la Ilustración como la antesala de la independencia, ¿no? Cosa que yo critico mucho porque nos dejan el siglo XVI y XVII aparte, ¿no? Como algo no digno de estudiar en la época de la colonización, por muchos problemas nacionalistas y de interpretación del pasado, que ahora no me voy a meter por complejos, muy interesante, y que muchas veces en este ámbito universitario pues vengo denunciando, y me ha costado muchos problemas en Estados Unidos, donde hay todavía un indigenismo muy radical, que yo llamo un indigenismo secuestrado porque está en manos de blancos, no de los propios indios, ¿no? Pero en fin, ahí sí, y yo me atrevo a decir que es una política dinámica y creativa. No solo porque desde el primer momento se funda la imprenta en los libros que se editan y los libros que circulan. Y eso ya lo tuvieron consciente desde un primer momento, no solo las autoridades religiosas, sino también las autoridades civiles. Y eso da lugar a que sea un patrimonio bibliográfico el que se ha estudiado en América enorme, y a la que da lugar a que el mundo atlántico, ibérico, conserve un patrimonio bibliográfico como poco en el mundo. Si nos vamos a Brasil, en Brasil nunca hubo una imprenta en el periodo colonial, nunca. Y creo que en el Imperio Portugués era Goa y poco más, la imprenta de Goa, ¿no? Y ya en el siglo XVIII casi toda América tiene una imprenta. De hecho, los que empiezan a estudiar la historia del libro en América son grandes bibliógrafos y bibliófilos, coleccionistas, con una idea fija: vamos a ver los logros de la imprenta nacional, sin darse cuenta que la mayor parte de los libros que ellos registran como nacionales de Chile y demás son libros importados. Ya David Hall, uno de los grandes historiadores del libro, del mundo colonial, del mundo atlántico, decía: la historia del libro atlántico es una historia de libros importados. De ahí que yo crea que la mejor parte del estudio de la historia cultural en América se ha hecho a través del tráfico de la carrera de India, como decía el profesor Martínez Cho, ahí con arte, pero con libros también. Y eso ha dado lugar a que, a raíz de la eclosión que experimenta la historia cultural en Europa desde finales de los años 80, pues se haya progresado bastante en aquellos territorios por recuperar la memoria de los libros desde perspectivas ya modernas, desde perspectivas más avanzadas, analizando la producción, la circulación y la posesión. Bien, es verdad que ahí ha cundido mucho la nueva historia cultural al hablar de la historia de la lectura. La nueva historia cultural es la que a los de mi generación nos decían que había que hacer historia de la lectura, es decir, cuál es el sentido que una persona adquiere con la lectura de un libro, cosa que es imposible, y nos hemos rebelado contra ello, y por eso a los maestros los estamos criticando ahora en ese punto de partida. Pero eso es lo que yo sobre todo quería dejar claro, ¿no? Cómo el libro con estos elementos va cumpliendo una función extraordinaria. Y el libro además se convierte en un gran negocio, no lo olvidemos, es un gran negocio. No solo para España, sino para Europa en general. España es un país que pertenecía a la periferia de la imprenta, no era un gran centro productor. Europa tiene un centro de la imprenta, que es Italia, Alemania, Países Bajos y Francia, donde se produce el libro de calidad, el libro culto, el libro latino, el libro intelectual, que requiere una capacidad técnica que no tenía España. En primer lugar, España tenía muy mala tinta, muy mal papel. A España llegan desde el principio impresores de esos países huyendo de la
competencia tan especializada de sus países para instalarse en la periferia, que ocurre lo mismo en Inglaterra. Por ello, cuando hay que abastecer de libros a América, la imprenta española por sí sola no puede. Hay que echar mano del libro flamenco, del libro italiano, de los mercaderes de aquellos países que se instalan en Sevilla, con los intermediarios, los castellanos, que ya en la segunda mitad del siglo XVI es todo un monopolio de esos grandes centros de la imprenta. Por ello, en muchas ocasiones vengo reclamando que una historia del libro y una historia de la cultura en general, de la América de la Edad Moderna, conviene hacerla con un criterio comparativo y transnacional. Soy totalmente partidario de la nueva historia atlántica que defiende el maestro John Elliot. Él siempre me dice que tenemos que seguir haciendo apostolado, ¿no? Porque mucha gente no la cree, por ejemplo en Brasil, pero si estamos hablando del libro, hablar del libro solo, el que circula desde España, no tiene sentido. En la medida en que el libro procede de Italia, procede de Francia, procede de Flandes o de otros sitios, conviene también decir que estamos hablando de la historia de todos esos países. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, ver una perspectiva mayor, engrandecer el mundo atlántico, un mundo atlántico que los norteamericanos se apropiaron. Cuando se hablan de mundo atlántico se refieren a sus 13 colonias, no se refieren al resto. Un mundo atlántico que han utilizado también cierta historiografía norteamericana para ver el por qué tiene lugar el ascenso meteórico del norte respecto a lo que es el anquilosamiento del sur, es decir, con una perspectiva chauvinista, ¿no? Una perspectiva exclusivista. Pero el problema es que a partir de la historia del libro, de la historia de la cultura, esa noción de el éxito del norte y el fracaso del sur ha triunfado. No solo en la América ibérica, sino también entre nosotros mismos. Y eso tiene un nombre y apellido. Eso se inicia en un momento determinado. Es lo que Richard Kagan llama el paradigma Prescott, ¿no? Prescott es un intelectual de final del siglo XVIII, el primer tercio del XIX en Estados Unidos, que revitaliza la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra como tal es una leyenda. No hay que glorificar tampoco la colonia ni decir que aquello fue nada, pero hay una leyenda negra que se sigue todavía reproduciendo. Bueno, pues uno lee la Historia Universal de la Destrucción de Libros de Fernando Báez y ahí está la leyenda negra de Prisco. Es decir, esa leyenda negra, bueno, todo lo que es la leyenda negra es lo que hace que la América ibérica sea atrasada y la América del Norte sea más avanzada. Un criterio, bueno, depende de la perspectiva que lo hagamos, pero probablemente no tiene comparación las 13 colonias de toda la era colonial con lo que eran las colonias españolas. En este sentido me gustaría también decir que todo no fue igual. A Prisco le responde Bolton, y Bolton dice, bueno, vamos a llegar a una postura más equilibrada. América es un continente común, es una tierra de contactos multiculturales de europeos, indios americanos y esclavos africanos. Por eso decía Bolton, la historia que pretende Prisco es una historia de hombres blancos. No aparecen ni negros ni indios por ningún lado. Y Bolton se dedica a promocionar una historia de América del Sur, viendo también sus logros. Y ahí uno de los discípulos de Bolton, que por eso quería llegar allí, es nada más y nada menos que Irving Leonard. Irving Leonard es el gran estudioso de la historia del libro en el mundo anglosajón. Escribió un libro, se llama Book of the Brave, es decir, los libros del conquistador, donde muchas de las cosas que estoy planteando, yo las estudié siguiendo su estela. Es decir, si vamos a observar ese mundo atlántico con una mayor amplitud de mira, no hacerlo desde una manera microscópica, porque entonces pierde cientificidad el conocimiento, dejando los excesos pasionales que siguen primando en esa historia cultural, ciertamente compleja, que es lo que a Carlos Fuentes en un momento dado, y con esto termino, creo que ya se me termina el tiempo, Carlos Fuentes decía en El espejo enterrado, se nos ha dado
nos ha costado mucho tiempo en darnos cuenta en que nuestra relación con España es tan conflictiva como nuestra relación con nosotros mismos. Dice, uno la ven como una Virgen Inmaculada y otro la ven como una ramera de España. Dice, pero estas no son formas de nombrar la pasión. Dice, la medida de nuestro odio es igual a la medida de nuestro amor. Nada más.